Como sabes, este canal se llama Catarsis y para mí es muy importante darte a conocer 4 datos que probablemente no conoces sobre la palabra catarsis y su significado más antiguo. Así que si te interesa conocer y aprender un poquito más sobre esto, no te vayas. Mi nombre es Leti Gracida y si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y a que me dejes tus comentarios que son muy importantes para mí. 4 datos que probablemente no conoces sobre la palabra catarsis. Comenzamos. Dato número 1. La definición de catarsis y su significado más antiguo. Ya tuve la oportunidad de explicarte en un video anterior que la palabra catarsis proviene del griego catarsis, que significa purificación. El primero en emplear esta palabra fue Aristóteles en su libro Poética. Ahí la describe como la purificación de las pasiones del ánimo expresadas mediante las emociones que provoca el presenciar o el contemplar una situación de tragedia. Sí, de tragedia. En otras palabras, significa que cuando tú, por ejemplo, presenciabas alguna situación trágica, eso te permitía a ti expresar diferentes emociones y entonces podías llevar a cabo un proceso de liberación o de purificación de esas emociones que tú estuvieras teniendo. Así era definida la catarsis en la antigüedad. Dato número 2. La relación que existe entre la palabra catarsis y la tragedia. ¿Verdaderamente existe una relación entre estas dos palabras? Efectivamente. En la antigüedad, prácticamente todas las situaciones que ocurrían en los diferentes ámbitos, tales como el social, el religioso, el político, incluso el artístico, todo era representado en obras teatrales. Todas esas situaciones importantes que acontecían en el día a día, los dramaturgos de aquella época se encargaban de llevarlos a la escena teatral. Esto significaba la oportunidad para todos aquellos espectadores de poder llevar a cabo diferentes procesos catárticos. ¿Cómo sucedía esto? Bueno, cuando el espectador presenciaba obras clásicas, estaban llenas de dramatismo y de tragedia. Entonces el espectador, al presenciar estas representaciones teatrales, podía llevar a cabo este proceso de empatía y de sincronización con los personajes que estaba viendo representados en la obra. De esta manera sufría con el personaje, se alegraba con el personaje, sentía odio, sentía rencor y eso ayudaba a que pudiera llevar a cabo una liberación de todas sus emociones, probablemente reprimidas, ocultas o desconocidas incluso para él mismo. La ventaja es que no solamente tenía la oportunidad de llevar y de liberar estas emociones contenidas, sino que además podía ser testigo de las fatídicas consecuencias que sus propios actos traerían a esos personajes al momento de tomar ciertas decisiones. Así que, como podrás darte cuenta, no era solamente el hecho de liberar las emociones reprimidas, sino que también podía ser capaz de ver las consecuencias que tendría si llegara incluso a tomar las mismas decisiones que los personajes de la obra. Al finalizar estas representaciones teatrales, el espectador tenía la oportunidad de llevar a cabo un proceso de autoconocimiento. Esta liberación y esta purificación le permitían entenderse un poco más y además conocer las consecuencias que podría traer si él actuara de la misma manera que el personaje en la obra. Así que, respondiendo a la pregunta, efectivamente, tiene mucha relación la palabra catarsis con la tragedia, precisamente por esto que te acabo de platicar. Dato número 3. La catarsis empleada como medio para evitar caer en el orgullo desmedido. ¿Cómo era esto? En la antigüedad se empleaba mucho una palabra que hacía referencia precisamente al orgullo desmedido. Esa palabra era ibris. La ibris era considerado el mayor defecto que las personas pudieran tener y era la causa fundamental de todos los infortunios. El orgullo desmedido que los seres mortales tuvieran por sentirse superior a los dioses.
sentirse que no les debían honores y sentir que no los necesitaban. Mediante las representaciones teatrales le hacían ver a los espectadores las fatídicas consecuencias que tendrían si caían en la ibris, es decir, en ese orgullo desmedido. Dato número 4. La palabra catarsis en la actualidad. Los iniciadores del psicoanálisis Joseph Breuer y Sigmund Freud retoman el término y determinan proceso catártico a aquel que se lleva a cabo cuando un paciente durante un proceso terapéutico tiene esta expresión de esas emociones contenidas, reprimidas y probablemente de causas desconocidas para el propio paciente. Si durante el proceso terapéutico llegan a brotar, llegan a surgir, a eso le llamaron ellos proceso catártico, a esa liberación, a esa purificación de estas emociones. Esto, a su vez, generaba un desbloqueo de esas situaciones contenidas, lo cual llevaba al paciente, con el paso del tiempo, a poder entender esas situaciones difíciles, esas emociones contenidas, entenderlas, tratarlas y finalmente poder llevar a cabo un proceso de sanación. Lo más importante es que estos pacientes podían ya hablar de ello y a eso se le llama catarsis. Pues espero que te hayan gustado estos 4 datos que probablemente no conocías, pero que ahora tú ya conoces sobre la palabra catarsis. Si te gustó este contenido, dale like al video y no olvides suscribirte para seguir viendo nuestras entrevistas, porque si ya eres suscriptor del canal, deberás saber que durante las entrevistas que nosotros llevamos a cabo, damos a conocer esas historias de éxito y damos a conocer probablemente esas emociones o esas situaciones que los protagonistas tuvieron que llevar a cabo para poder convertirlas en historias de éxito. Pero lo más importante es que por muy difícil que haya sido la situación que tuvieron que superar, el día de hoy son totalmente capaces y conscientes para poder hablar de ello. Así que no te pierdas las entrevistas que estaremos subiendo. La siguiente semana tendremos una entrevista muy padre porque vamos a poder platicar con una persona que nos va a hablar sobre cómo le hizo para salir adelante de una separación sentimental de muchos años. Así que no te lo pierdas, síguenos, danos like al video y nos vemos hasta la próxima. Bye.